Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes 15 de julio, llegamos a la mitad del mes de julio y iniciamos una nueva semana. Todos los lunes oramos dando gracias a Dios por permitirnos iniciar una nueva semana de su mano y pues vamos a orar en esta mañana, a poner esta semana en las manos de Dios para que pues su presencia nos acompañe, para que Dios esté con nosotros y después vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche. Así que acompáñenme ahora. Señor, te damos muchas gracias por el día que nos regalas hoy, 15 de julio, por el inicio de una nueva semana. Muchas gracias por el fin de semana en el que nos pudimos congregar, juntos adorar, alabar tu nombre. Señor, escuchar la predicación de tu palabra y por iniciar una nueva semana de tu mano, que tú estés con nosotros, cuidando, guiando, como siempre lo haces. Y por eso ponemos esta semana de nuevo en tus manos, dándote gracias. Bendice la meditación de esta noche, bendice tu palabra para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos meditando acerca de la primera carta de Pedro. Hoy terminamos el capítulo, vamos a terminar el capítulo 4 con los últimos tres versículos del capítulo 4, que será del versículo 17 al 19. Y, y vamos a seguir meditando en las cartas generales, después en segunda de Pedro. Y hemos hecho esta meditación en primera de Pedro, en donde Pedro nos ha hablado de la importancia de que el cristiano tenga un comportamiento intachable, que el cristiano sea recto, no solamente en la forma de hablar, sino en la forma de comportarse, tomar decisiones, en la forma de tratar a los demás, en toda su vida. El cristiano debe tener una conducta recta e intachable como se esperaría de un seguidor de Cristo, es lo que Pedro nos ha enseñado, y especialmente en los momentos de adversidad. Para Pedro esto va a ser más importante. No simplemente se espera que el cristiano se comporte bien o que su comportamiento sea acorde a Cristo cuando todo va bien o sí, especialmente en Pedro va a ser cuando las cosas no van bien, cuando hay adversidad, cuando hay prueba, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas familiares. En el caso del el primer auditorio de Primera de Pedro, los primeros lectores, en el caso de los primeros lectores de Primera de Pedro, era eh, aun cuando estaban siendo perseguidos por razón de su fe. Entonces, aún en esos momentos más difíciles, se espera cómo nos debemos de comportar como cristianos. Y entonces aquí va a ir la meditación terminando el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 17, 18 y 19. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y pues precisamente la última meditación que hicimos la semana pasada, el sábado, eh, Pedro les estaba hablando acerca de sufrir por Cristo. No es sufrir por malas decisiones, e incluso lo dice, no sufran como asesinos o como ladrones o como malhechores o por entrometidos, si están sufriendo por causa de Cristo. E incluso en el versículo 12 dice que la prueba que están pasando ellos, dice, es, no se sorprendan del fuego de prueba. Era una prueba realmente difícil e incluso muchos de ellos iban a perder su vida por razones de llamarse, de ser y de llevar el nombre de cristianos. Entonces, obviamente aquí en el versículo 17 está hablando en medio de esos momentos difíciles que a nosotros como cristianos aún nos cuestan un poco. Nos cuesta enfrentarnos con la realidad de la muerte y nos cuesta enfrentarnos con la realidad de la enfermedad. Hace poco, cuando uno de estos cantantes cristianos tuvo un cáncer terminal y finalmente murió de cáncer, otro cantante cristiano salía a orar y diciendo que no iban a aceptar un no como respuesta a las oraciones por la sanidad del otro. Y eso demuestra que como aún
como cristianos se nos dificulta enfrentarnos a este tipo de realidades. Ahora, para estas personas a las cuales Pedro está escribiendo en el primer siglo, iban a perder su vida por llamarse cristianos. Y la persecución en los primeros 3 siglos de la iglesia fue realmente muy fuerte y fue muy dura. Muchos de ellos fueron llevados al circo romano, muchos de ellos fueron quemados vivos, y muchos de ellos obviamente maltratados y llevados a la cárcel. Y Pedro les escribe a muchos de esos cristianos que iban a perder su vida por eso. A nosotros como cristianos todavía se nos dificulta entender ese tipo de pérdida. La Biblia dice, para mí el morir es ganancia, dice Pablo, y, y se debe a la eternidad y a algo que una vez más como cristianos todavía no asimilamos eso. Y no lo asimilamos porque pensamos muy poco en la vida eterna, en la recompensa de la vida eterna, y pensamos mucho en la recompensa de las bendiciones de Dios en el aquí y en el ahora. Nos aferramos mucho a este mundo como cristianos y pues la teología de la prosperidad en muchas iglesias hoy en el mundo es una prueba de eso. Somos los hijos de Dios aferrándonos a lo que hay en el mundo y obviamente desligándonos por completo de la eternidad. Entonces Pedro va a empezar a decir, no se sorprendan, porque finalmente el juicio comienza por la casa de Dios. Y se nos dificulta entender que muchas veces el juicio de Dios en contra del pecado a veces inicia por la casa de Dios. Y es razón por la cual los cristianos pues nos enfermamos, es razón por la cual los cristianos pues sufrimos pérdidas familiares, sufrimos de enfermedades mentales, el estrés, la ansiedad y muchas otras cosas, como cualquier otro ser humano. Y yo creo que en la última meditación lo mencioné, no es lo mismo pasar por ese tipo de cosas sin Dios que pasarlas de la mano de Dios. Esa es la ventaja que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y por eso dice, el juicio comienza por la casa de Dios, pero nosotros de la mano de Dios. Pero va a terminar diciendo, bueno, pero tranquilos porque en el caso de ellos que estaban siendo perseguidos, o sea, había un imperio y todas las otras demás personas, gobernadores y gente que estaba facilitando que fueran perseguidos y que fueran muertos todos estos cristianos. Dice, bueno, pero si Dios va a traer juicio primeramente a la casa de Dios, por la casa de Dios, cuanto más entonces va a hacer con aquellos que hacen lo malo. Y va a citar proverbios, va a citar un proverbio que dice, el justo con dificultad se salva, entonces ¿qué será del impío y del pecador? Nosotros tenemos la certeza de nuestra salvación a través de Cristo, de su sacrificio en la cruz, y esa es la dificultad. No fue fácil para Cristo su sacrificio para morir por nosotros y otorgarnos salvación. La salvación no es gratis, la salvación no es sencilla, requirió del sacrificio de Jesús. Y dice, bueno, ahora ¿qué será del impío y del pecado? Con mayor razón ellos han de perderse. Entonces finalmente dice, los que sufren y pues en esta vida va a haber sufrimiento incluso para los hijos de Dios. Vamos a luchar con eso. Yo lo sé como cristianos. Pero la palabra es clara. Va a haber sufrimiento para los hijos de Dios. Pero si sufrimos como hijos de Dios, dice, lo hagamos conforme a la voluntad de Dios y debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador. Porque todo esto es momentáneo. Seguramente hay enfermedades, seguramente hay dificultades, pero que la Biblia promete que son momentáneas. Y en su contraparte está la promesa de la vida eterna, toda una eternidad, en donde ya, dice la Biblia, ya no habrá llanto, donde ya no habrán enfermedades, donde ya no pasaremos por necesidades. Y esa es una realidad la cual nosotros tenemos también que recibir y abrazar como la realidad de la vida eterna, de la cual aquí Pedro obviamente hace mención porque los momentos que se avecinaban en ese entonces eran bastante difíciles, el panorama era bastante difícil y se iba a complicar mucho más, Pedro lo sabía y por eso escribe de esta manera, llega un punto en donde solamente podemos encomendar nuestras almas al Creador. Como cristiano nos va a suceder, va a haber enfermedad, va a haber dificultades, pero una vez más
no es lo mismo pasar por dificultades sin Dios que pasar por dificultades caminando de la mano de Dios. Con esta meditación dura y cruenta, pero real, que nos trae Pedro hoy acerca del sufrimiento en la vida del cristiano, yo le voy a invitar a que Señor, a propósito de la meditación a la cual nos lleva tu palabra en esta noche, nosotros ponemos las enfermedades, las dificultades, problemas económicos, problemas familiares, todo lo ponemos delante de ti y declarando que siempre y cuando estas pruebas por las cuales pasamos, primero no sean porque hemos sido desobedientes, no sean por cuestión de nuestro pecado, no sean por razón de orgullo. Y segundo, siempre y cuando pasemos por estas pruebas y dificultades de tu mano, las ponemos delante de ti y ayúdanos también como hijos de Dios a poner una certeza firme en que hay una vida eterna y en que allí ya no tendremos estos padecimientos. Encomendamos nuestras almas a nuestro Creador. Y si muchas enfermedades de estas son para muerte, y finalmente pues todos nosotros, hijos tuyos, vamos a ver la muerte en este mundo, a excepción de cuando tú regreses, pero si no es pronto tu regreso, todos veremos la muerte y por eso te pedimos, ayúdanos a confiar más en la eternidad y en lo que tú tienes reservado para nosotros, tus hijos. Encomendamos nuestras almas a ti. En el nombre de Jesús te damos. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que podamos seguir meditando en la palabra y que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego.